Buenas, muy bien. Siendo ya las 2:45, hora programada, creo que podemos dar inicio. Ingeniero está presente, ingeniero Vicente. Sí. Aquí estoy. Muy bien. Entonces haré la presentación. Bueno, bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Geotecnia Ambiental. Continuamos en nuestro segundo día. Ahora en horas de la tarde, pues tenemos con nosotros al ingeniero Vicente Mercado, el cual se centrará en el día de hoy para introducir la ingeniería del suelo en la simulación numérica de susceptibles a liquefacción, utilizando un modelo de plasticidad y superficie. El ingeniero Vicente es profesor de ingeniería civil en la Universidad de Indiana West, es Estados Unidos. Tuvo su grado en ingeniería civil en la Universidad del Norte, Colombia, y su doctorado en ingeniería civil en Reservoir Polytechnic Institute. Su trabajo se centra en la ingeniería y en la suelo con énfasis en la liquefacción, la variabilidad espacial de propiedades del suelo y la evaluación de la amenaza sísmica. Su investigación busca mejorar la comprensión del comportamiento del suelo bajo cargas sísmicas y contribuir al desarrollo de modelos más confiables para el análisis y desarrollo de los técnicos. Muy bien, ingeniero, pues es todo suyo del auditorio. Muchas gracias, Jonathan. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Estoy montando las diapositivas. Me comentan si las pueden ver. Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, como mencionaba el ingeniero Jonathan, mi nombre es Vicente Mercado. Profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Wesleyana de Indiana. Y el trabajo que voy a estar presentando se titula Influencia de la heterogeneidad del suelo en la simulación numérica de depósitos susceptibles a licuación utilizando un modelo de plasticidad multisuperficie o de superficies múltiples. Esto es un trabajo que he desarrollado junto con mis colegas María Fernanda Pico y José Duque. Bueno, comencemos definiendo lo que es el fenómeno de la licuación. Resulta que si nosotros tenemos una masa de suelo saturado como esta que ustedes ven acá, y ese suelo lo sometemos a un esfuerzo cortante, es decir, lo cargamos, lo que vamos a encontrar es que esa masa de suelo va a presentar una contracción volumétrica si nosotros le aplicamos la carga de manera lenta, es decir, se va a contraer el volumen de esa masa de suelo. Ahora, si por otro lado a esa misma masa de suelo nosotros le aplicamos una excitación, pero ya no de manera lenta, sino de manera rápida, el suelo va a estar en lo que nosotros llamamos condiciones no drenadas. El agua no va a tener tiempo de disiparse, de salir de esa masa de suelo, y lo que vamos a tener es que va a aumentar la presión de poro, es decir, la presión del agua en esa masa de suelo, y se van a reducir los esfuerzos efectivos, que es el contacto entre las partículas del suelo. Y eso va a hacer que nuestro suelo se comporte como un líquido, básicamente, como una sopa. Y eso es lo que le va a ocurrir al suelo en situaciones en las que va a estar sometido a cargas sísmicas, es decir, a un terremoto. Entonces, ciertos tipos de suelo, por ejemplo, las arenas, son susceptibles a experimentar ese fenómeno de la licuación cuando experimentan algún tipo de excitación. Aquí en la figura vemos algunos ejemplos de algunos sitios que sufrieron las consecuencias de la licuación del suelo. Estas dos fotografías acá arriba son en Japón,
y esta de por acá abajo es en Turquía. Entonces vemos cómo el suelo básicamente perdió toda su resistencia y se comienza a comportar de manera similar a un líquido. Pierde la resistencia y pues nosotros como ingenieros civiles eso no nos sirve porque el suelo es el que soporta nuestras estructuras. Entonces el suelo va a dejar de cumplir su función y con todas las consecuencias en cuanto a seguridad y económicas que ustedes se pueden imaginar. Nosotros como ingenieros civiles contamos con herramientas de modelación con las cuales podemos predecir y de alguna manera estudiar, analizar ese fenómeno de la licuación. Contamos con los famosos llamados modelos constitutivos, que son modelos que me representan la relación esfuerzo-deformación del suelo, básicamente. Y hay muchos modelos constitutivos en la literatura desde los más sencillos, por ejemplo, el que se denomina de modelo de Moore-Coulomb. Encontramos también modelo de suelo Kamm-Clay. De pronto los que han estudiado un poquito de geotecnia han escuchado este modelo. Hay otros más avanzados que se basan en la teoría del estado crítico. Y el modelo que nosotros vamos a utilizar o que utilizamos para este trabajo de investigación es un modelo que se basa en múltiples superficies de fluencia. Y ahorita vamos a explicar un poco de qué se trata, okay, cuáles son los conceptos detrás de estos modelos constitutivos. Pero resulta que a pesar de las ventajas que con las que nosotros contamos en cuanto a las posibilidades de modelación, dentro de la ingeniería geotécnica nosotros tenemos una limitación muy grande que es la incertidumbre. Nosotros como geotecnistas no podemos ver el suelo de manera directa. Nosotros pues hacemos una exploración y hacemos unas inferencias acerca del comportamiento del suelo sobre el cual vamos a construir, pero digamos que hay muchos imprevistos y muchas condiciones que nosotros no podemos anticipar y que se salen de nuestras manos y de las capacidades que tenemos dentro del trabajo de exploración. Esa incertidumbre la podemos clasificar como incertidumbre paramétrica, la cual consiste en la variabilidad inherente del terreno. Por ejemplo, la heterogeneidad de la densidad. Si yo le tomara una fotografía de manera imaginaria del suelo, yo voy a encontrar que la densidad del suelo, su rigidez y su resistencia no es uniforme, sino que va variando en el espacio. De hecho, hay algunas metodologías, por ejemplo, las tomografías eléctricas, que me pueden dar una idea de esa variabilidad. Y esta figura que nosotros vemos aquí es un ejemplo de una tomografía eléctrica que nos muestra cómo el suelo, sus propiedades van variando con profundidad y en la dirección horizontal. Y nosotros como ingenieros normalmente no tenemos información acerca de toda esa variabilidad, de toda esa heterogeneidad en cuanto a su densidad. Nosotros tenemos que simplificar de alguna manera toda esa variabilidad natural que el suelo tiene. Entonces, esa es una fuente de incertidumbre en nuestro trabajo. La otra fuente de incertidumbre es la incertidumbre en la medición. Resulta que nosotros tomamos una muestra de suelo, la llevamos al laboratorio y en ese proceso de manipular la muestra estamos añadiendo algunas fuentes de incertidumbre. Además de eso, utilizamos unas correlaciones que no son perfectas para tratar de aproximar ciertas propiedades y eso nuevamente es otra fuente de incertidumbre. Además de todo esto, resulta que nuestros modelos matemáticos no son perfectos y no pueden, digamos, simular todas los pequeños detalles en cuanto al comportamiento del suelo y eso nos lleva también a una incertidumbre asociada al modelo, a las deficiencias del modelo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todas estas fuentes de incertidumbre, pues nos damos cuenta de que como ingenieros geotecnistas, nuestro trabajo va a tener una limitación muy grande porque nosotros no podemos deshacernos de la incertidumbre, pero de alguna manera debemos tratar de entenderla para que nuestros diseños y nuestros análisis sean más robustos. Y este trabajo que les voy a presentar es una aproximación a el entendimiento de esa incertidumbre que tienen nuestros suelos. Dentro de este contexto, a nivel internacional,
surge la idea del proyecto LEAP, que en realidad es una serie de proyectos que se han venido llevando a cabo desde el año 2015. Esfuerzo investigativo LEAP, que corresponde a las iniciales de Liquefaction Experiments and Analysis Projects, nace bajo el liderazgo de 3 universidades en Estados Unidos: la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute, la Universidad George Washington y la Universidad de California en Davis. Estas 3 universidades proponen un esfuerzo investigativo en el cual se van a comparar ensayos de laboratorio de alto nivel en centrífugas con modelación numérica. Esto con el fin de poder entender mejor las limitaciones que tienen los modelos actuales en cuanto a la simulación y predicción de la licuación. Esta figura que ustedes ven acá corresponde a el prototipo que se va a estudiar. Este prototipo es o representa un depósito de suelo con una tabla estaca. Ustedes ven acá que hay una masa de agua y digamos que podría ser una situación similar a la que se encuentra en la infraestructura portuaria o otro tipo de infraestructura en las cuales tenemos algún sistema de tabla estacado sometido a una excitación sísmica. La idea detrás del proyecto LEAP era que, o es que varias universidades a nivel mundial van a simular la excitación sísmica de este sistema de tabla estacas en unos aparatos llamados centrífugas geotécnicas, que ahorita estaremos detallando con un poquito más de detalle, valga la redundancia. Por otro lado, los resultados de la modelación experimental van a ser contrastados con predicciones de simulaciones numéricas, es decir, computacionales. Y mi trabajo particularmente se centra en las simulaciones numéricas. La idea es comparar los resultados experimentales con las simulaciones numéricas con el fin de entender las limitaciones y capacidades de los modelos computacionales. Hablemos un poquito de la modelación experimental, más específicamente de los ensayos de centrífuga. Entonces, las centrífugas geotécnicas, si nosotros alcanzamos a ver aquí en esta foto, es básicamente un brazo robótico que va a girar. Y en un extremo del brazo robótico vamos a tener un modelo geotécnico. Este es un ejemplo de los modelos geotécnicos que vamos nosotros a colocar dentro de la canasta que está en este extremo del brazo robótico. Este modelo, de pronto ahí no tenemos una muy buena idea de las escalas, pero tiene alrededor de unos 50 centímetros de altura y quizás unos metros de ancho en esta dirección que estoy ilustrando por acá. Y ese modelo es un modelo geotécnico, ¿verdad? Compuesto de suelo, con una tabla estaca, va a tener agua. Se va a colocar dentro de la centrífuga y va a ser sometido a una aceleración asociada al movimiento circular de este brazo mecánico. Y mientras está siendo sometida a esa aceleración, se le va a aplicar una excitación sísmica en la base, básicamente un terremoto. Esto es un aparato muy sofisticado. Hay muy pocas centrífugas geotécnicas en el mundo y solo algunas universidades tienen la capacidad de realizar este tipo de ensayos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea detrás de una centrífuga geotécnica? ¿Por qué hay que someter este modelo a una aceleración centrífuga? Bueno, resulta que si nosotros tenemos ese modelo pequeño, 50 centímetros, ¿verdad? De altura, dijimos, y nosotros lo sometemos a una aceleración aparente asociada a el giro de ese brazo robótico, el modelo va a sentir una aparente fuerza gravitacional n veces la magnitud de la gravedad. N veces la magnitud de la gravedad. Entonces, por leyes de escala, ese modelo que tiene 50 centímetros va a ser equivalente a un modelo n veces más grande.
y no voy a entrar a detallar aquí todas las leyes de las escalas que gobiernan, digamos, este tipo de ensayos, pero se pueden imaginar la ventaja que esto representa. Entonces yo en el laboratorio solamente voy a tener un modelo de 50 centímetros, pero yo puedo hacer que ese modelo de 50 centímetros represente el comportamiento de un modelo de 5 metros de altura. Eh, Se pueden imaginar que hacer un ensayo en un modelo de 5 metros de altura y someterlo a un sismo sería un esfuerzo costoso, muy difícil de llevar a cabo, por lo tanto, limitaría las capacidades investigativas. Pero el hecho de yo poder tener un modelo miniatura y poder simular un sismo de gran escala, pues ya es una gran ventaja. Entonces, esa es la, digamos, la filosofía y la ventaja detrás de los ensayos de centrífuga. Y en este caso, el ensayo va a ser utilizado, los ensayos de centrífuga, para simular el comportamiento de este prototipo que tiene una altura de 5 metros ante una excitación sísmica. Por otro lado, y en paralelo, algunas otras universidades e investigadores realizamos la modelación numérica de ese mismo prototipo. Particularmente en la investigación que yo estuve liderando, trabajamos con un programa de elementos finitos que se llama OpenSys. Es un programa de código abierto, es gratis, de libre acceso, con las limitaciones de que no tiene una interfaz gráfica. Entonces eso de pronto limita un poco su utilización. Y por otro lado, el modelo constitutivo que utilizamos es un modelo de múltiples superficies dependiente de presión, que en algunos círculos se le llama el PDMY02. Entonces, utilizamos este modelo de múltiples superficies que me representa la relación esfuerzo-deformación del suelo y lo incorporamos en un modelo de elementos finitos de OpenSys para simular el comportamiento de este sistema geotécnico. Vamos a hablar un poquito del modelo de múltiples superficies que utilizamos. Este es un esquema de la representación de las múltiples superficies. Si se dan cuenta, son unas especies de conos en un espacio del esfuerzo tridimensional. No voy a entrar en muchos detalles. Estos, digamos, los que de pronto han tenido algún trasfondo en manejo de mecánica de materiales o plasticidad, de pronto pueden entender esto un poquito más, pero es bastante, de pronto va más allá del alcance de una clase de pregrado convencional. Entonces, la filosofía detrás de estos modelos es que nosotros podemos jugar con la geometría de las superficies de fluencia para poder lograr un cierto comportamiento del comportamiento esfuerzo-deformación de mi material, en este caso el suelo. Y por otro lado, el modelo también es capaz de modelar el comportamiento a contracción y expansión del suelo, que también de pronto estos detalles son bastante complejos y se alcanzan a ver en los cursos de dinámica de suelos y mecánica de materiales avanzada. Vamos a ver aquí una ilustración de cómo funciona este tipo de modelos y en función de la definición de las superficies de fluencia. Estas son las superficies de fluencia en un espacio de esfuerzos imaginario, esto no lo podemos ver. Y esto que vemos aquí a la derecha es el comportamiento esfuerzo-deformación. Este sí lo podemos nosotros registrar en un laboratorio con un aparato que me pueda medir el esfuerzo y la deformación en distintas condiciones. Entonces, si yo comienzo a cargar mi material, le aplico un cierto esfuerzo, voy a tener una cierta deformación y voy a medir una relación esfuerzo-deformación. En el espacio imaginario del esfuerzo, lo que voy a encontrar es que si yo aumento el esfuerzo, me voy a encontrar con una superficie de fluencia. Una vez que yo me encuentro con esa superficie de fluencia, la rigidez del material, en este caso el suelo, va a disminuir. Entonces, si sigo cargando, miren que ya no voy a seguir con la misma rigidez que tenía al principio, sino que ahora voy a tener una rigidez reducida. Y voy a seguir avanzando hasta que me encuentro a la segunda superficie de fluencia. Y una vez que me encuentro con la segunda superficie de fluencia, se va a repetir el mismo fenómeno, es decir, se va a reducir
la rigidez del suelo o de mi material a medida que yo sigo cargando. Y noten que en ese proceso yo voy arrastrando las superficies de fluencia. Y eso todo lo va manejando el modelo constitutivo. Digamos que yo realicé un ciclo de carga, ahora voy a descargar, es decir, voy a reducir la carga. Entonces se va a repetir el mismo procedimiento, pero ahora en el sentido contrario. Entonces, si yo estaba en el espacio del esfuerzo, estaba por acá, y me regreso, voy a tener que recorrer todo el diámetro de mi superficie de fluencia inicial, y en ese momento me estoy regresando con la rigidez asociada al interior de esa primera superficie de fluencia. Me encuentro con la segunda superficie, se vuelve a reducir la rigidez y así sucesivamente. De tal manera que si yo vuelvo a recargar, lo que voy a encontrar es el mismo fenómeno, pero noten que ahora el viaje para encontrarme las distintas superficies de fluencia es mayor. De tal manera que si yo cargo y descargo, lo que voy a tener es una especie de lo que llamamos una histéresis, es decir, un bucle con una geometría aproximadamente elipsoidal, que es lo que nosotros vamos a observar si nosotros hacemos un ensayo de carga y descarga de la mayoría de materiales ingenieriles, y en particular el suelo. Vamos a encontrar nosotros esos bucles. Y manejando yo la geometría de mis superficies de fluencia, pues voy a poder simular eh, ese comportamiento de la curva esfuerzo de formación. Y la puedo ajustar a cualquier expresión matemática. En este caso, pues esta es la expresión matemática que utilizamos. Bueno, entonces ya teniendo nuestro modelo de superficies de fluencia, lo que queremos nosotros es ajustar los parámetros de ese modelo de superficie a el comportamiento observado de un ensayo de suelo real. Más específicamente vamos a utilizar unos ensayos que son los ensayos de corte simple. Esos ensayos de corte simple tienen esta configuración esquemática que ustedes están viendo acá. Vamos a tener una muestra de suelo, que es esta que está aquí en color, no sé qué color es ese, más o menos un color mamón. Le vamos a imprimir un esfuerzo vertical y lo vamos a someter a una deformación cortante, un esfuerzo cortante. Más o menos así se va a ver el montaje experimental. Algunas universidades se tomaron el trabajo de tomar el suelo de estudio y someterlo a unos ensayos de corte simple para estudiar su comportamiento cíclico. Y estos son los resultados. No voy a entrar en detalle, pero de pronto el que conoce algo de comportamiento cíclico de suelos o de materiales en general puede entender un poco esta figura. Este es las curvas de esfuerzo de formación. Esto es la variación del esfuerzo desviador versus em, el esfuerzo de, isotrópico de compresión. Y bueno, nuevamente no voy a entrar en detalles, pero se pueden dar cuenta que el rojo, las líneas rojas, es el comportamiento modelado, es decir, con mi modelo computacional, y lo negro es lo que se registró en el laboratorio. Y de pronto no es perfecto, pero el que sabe de geotecnia sabe que estos resultados son bastante buenos. Aunque alguien que no sabe de geotecnia dice, uy, pero no se parecen. Créanme que dentro del mundo geotécnico esto sí se parece. Estas son las curvas de resistencia. Ante la licuación, la roja es la computacional y la negra es la real. Nuevamente no voy a entrar en detalles, pero hay unas discrepancias que son notorias. Sin embargo, para efectos de modelación y estudio de problemas ingenieriles, los resultados me ofrecen unas simulaciones razonables que hay que saber manejar y hay que saber modelar dentro de los rangos adecuados, pero digamos que de alguna u otra manera son adecuados dentro de lo que se maneja dentro de la geotecnia sísmica. Aquí vemos un ejemplo de los resultados ya después de haber obtenido los parámetros del modelo constitutivo y haberlos introducido al modelo de elementos finitos. Y esto es lo que logramos nosotros simular. Esto que vemos a la izquierda
es el comportamiento o el estado del modelo antes del sismo, y esto que vemos a la derecha es el modelo después del sismo. Vemos cómo aquí la geometría deformada me permite notar la inclinación de la tabla estaca, unas deformaciones acá en superficie, y vemos que de pronto hay una separación aquí no muy realista en la parte superior, pero digamos que de manera preliminar se podría decir que la geometría parece razonable. Y estos son los contornos de fuerzas o desplazamientos verticales y horizontales. Entonces, en primera instancia, por lo menos parece que el modelo aparentemente tiene un comportamiento razonable. Ahora vamos a ver los detalles en cuanto a la comparación con los ensayos de centrífuga, es decir, los ensayos reales en el laboratorio. Y aquí vemos una comparación de la presión de poro en distintos sensores, porque los ensayos de centrífuga tenían algunos sensores internos, y vemos la comparación de lo modelado, que es lo rojo, y lo negro, que es lo que se obtuvo en el laboratorio. Y nuevamente los resultados son bastante buenos, y desde un punto de vista geotécnico, de pronto hay unas discrepancias en algunos sensores más que en otros, pero en términos generales podemos decir que el modelo computacional capturó bastante bien lo que llamamos la presión de poro, es decir, la presurización del agua dentro de los suelos. La aceleración, digamos que también la mayoría de sensores tuvo digamos, un comportamiento cercano a lo observado en el laboratorio. De pronto, por acá en la parte superior, no se logró capturar de manera adecuada la disipación de aceleraciones. Y hay algunos detalles que requieren mayor atención, pero en términos generales, digamos que el modelo es capaz de simular el problema propuesto. Y desde el punto de vista ingenieril, de pronto lo que más me interesa es la modelación de esta parte de acá, que es el desplazamiento de la tabla estaca. Y digamos que en la centrífuga se capturó un desplazamiento de 40 centímetros, el modelo dijo 50 centímetros, en términos geotécnicos no estuvo del todo mal. Ahora el problema de interés de esta investigación como tal es la variabilidad espacial. Resulta que, muy bien, perfecto, si modelamos la densidad de manera uniforme, obtenemos unos resultados razonables. El problema es que en la vida real el suelo no es uniforme. El suelo tiene una variabilidad espacial en su densidad, y la siguiente pregunta era, ¿cuál es el efecto de esa variabilidad en la respuesta que vamos a modelar? Porque como ingenieros no podemos saber a ciencia cierta todo el detalle de esa variabilidad espacial. Entonces lo que se propone es un análisis probabilístico que ha sido utilizado en otras áreas de la ingeniería geotécnica, en la cual vamos a modelar esa variabilidad de la densidad del suelo y hacer una serie de simulaciones para obtener de manera estadística una probabilidad en las respuestas modeladas. Entonces, ahora en lugar de tener una densidad uniforme, vamos a tener una densidad con una variabilidad que se ve más o menos como esta que estamos mostrando aquí como ejemplo. Para generar esa variabilidad, tenemos que irnos a una formulación matemática que no voy a entrar a describir en detalle, pero básicamente consiste en la definición de una matriz de covarianza en donde hay unos valores de correlación entre la densidad de dos puntos cualesquiera del sistema. Entonces, la correlación entre el punto 1 y el punto 2 viene dada por este valor aquí de ρ1, 2. Entre el punto 1 y el punto 3 va a haber otro valor y así sucesivamente. Cada pareja de puntos dentro de mi suelo va a tener un valor de esa correlación. Matemáticamente, ese valor de la correlación se define con esta función de correlación, que depende de la distancia entre los puntos y un parámetro que nosotros escogemos, que es la longitud de correlación. De tal manera que si mi longitud de correlación es pequeña, los puntos cercanos están correlacionados y los lejanos no están correlacionados. Sería este caso que vemos acá. Y si tenemos una longitud de correlación muy grande, quiere decir que los puntos lejanos están correlacionados
y esa correlación se extiende grandes distancias. Entonces la variabilidad podríamos decir que es un poco más suave. Estos son los casos extremos. Nosotros analizamos 3 longitudes de correlación, 0.5, 2.5 y 5. Cada longitud de correlación corresponde a un caso en el campo. Por ejemplo, en suelos fluviales donde hay gran variabilidad año tras año en las capas del suelo, serían unas longitudes de correlaciones cortas, pero de pronto suelos que corresponden a depósitos que han sido formados de manera más uniforme tendrían unas longitudes de correlación mucho más altas. Entonces la idea era explorar cómo esa longitud de correlación afectaba los resultados. Entonces lo que hicimos fue generar una muestra aleatoria, un código del computador que dándole yo las correlaciones me va a generar una muestra, una serie de muestras aleatorias, la muestra 1, la muestra 2, y nosotros generamos hasta 50 muestras por cada longitud de correlación y vamos a simularlas todas esas 50 muestras generadas de manera aleatoria. Y una vez que tengamos los resultados de esas varias muestras aleatorias, los vamos a resumir en una figura como esta que ustedes ven acá. En esa figura se presenta la línea roja como el valor medio de todas las simulaciones y las líneas negras es el rango con una desviación estándar de los resultados obtenidos. De tal manera que para este ejemplo de acá vemos que de esas 50 simulaciones de ejemplo, ¿verdad? La línea roja es la presión de poro media y las líneas negras me dan un rango esperado de respuestas. Entonces aquí vemos para la presión de poro en este sensor, por ejemplo, para las distintas longitudes de correlación, los distintos rangos que se obtuvieron. Y en primera instancia lo que vemos es que hallamos que a mayor longitud de correlación, el rango es un poquito más amplio para la presión de poro. Para aceleraciones vemos que no hay mucha variabilidad. No hay mucha variabilidad asociada a la longitud de correlación. Y notamos acá que para desplazamientos, la variabilidad es bastante grande. Y esa variabilidad va aumentando con la longitud de correlación. De tal manera que si de pronto yo predigo que mi longitud de correlación, perdón, que mi desplazamiento de la tabla estaca va a ser de 50 centímetros, por poner un ejemplo, aproximadamente con lo que alcanzamos a ver acá, es posible que debido a la variabilidad natural en el terreno, el desplazamiento no sea de 50 centímetros, sino que el desplazamiento quizás llegue a ser hasta de 1 metro, lo cual, digamos, tiene consecuencias ingenieriles importantes. Entonces, la moraleja del asunto es que, ojo, la variabilidad natural dentro del suelo puede llevarte a respuestas mucho más allá de lo que tú has estimado. Entonces, como ingenieros debemos ser conscientes y sensibles a esa variabilidad, en este caso asociada a la heterogeneidad de la densidad del suelo. Entonces, conclusiones. Podemos decir que, bueno, primero, las simulaciones determinísticas con el modelo constitutivo elegido produjeron razonablemente las respuestas del sistema de tabla estacado que estudiamos. Podemos decir que el aumento de la longitud de correlación espacial incrementa significativamente la variabilidad en las respuestas de aceleración, presión de poros y desplazamientos, sobre todo de desplazamientos, lo cual es de suma importancia porque los desplazamientos desde el punto de vista ingenieril es lo que más nos interesa y es lo que va a dictaminar nuestros diseños. Nosotros no queremos que las cosas, la infraestructura, los proyectos, los edificios, no queremos que se muevan, no queremos que los muros se vayan a mover, por lo tanto el desplazamiento es fundamental y es el que más se afecta. Y finalmente, el modelado estocástico, es decir, el análisis probabilístico, constituye una herramienta robusta para cuantificar la incertidumbre en suelos licuables, resaltando la necesidad de una adecuada caracterización de la variabilidad espacial en campo y su validación con distintos modelos constitutivos. Entonces, aquí lo que quería resaltar era que el siguiente paso dentro de esta línea de investigación es determinar cuál es esa longitud de correlación, es decir, qué tan variables son los suelos sobre los cuales nosotros vamos a construir y con los cuales nosotros vamos a trabajar. Si nosotros podemos caracterizar esa variabilidad natural, entonces nuestras predicciones, incluyendo
el análisis probabilístico de la variabilidad de la densidad nos va a llevar unas respuestas, unas predicciones más acertadas, unos rangos de predicción más acertados desde el punto de vista ingenieril. Bueno, sin más, esto es todo lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, le pedimos a las personas que si tienen alguna duda, escriban. Estoy revisando el chat y no hay ninguna pregunta. No sé si alguno de los que está conectado y tenga acceso a micrófono tenga alguna duda. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por participar. Es un tema excelente. Y, bueno, y ahí le estamos dando también a esta temática. Claro, no, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí tienen mi correo, cualquier comentario, cualquier pregunta, inquietud, pueden dirigirla a mi correo, cualquier también de pronto, si quieren de pronto interactuar en algún otro sentido, también estoy a la orden, ¿verdad? A cualquiera de sus inquietudes. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, les pedimos a los participantes que pueden pasar al siguiente link para la siguiente conferencia, que está a punto también de empezar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, muchas gracias a todos. Saludos.